Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos al premio más importante a libros de educación ambiental para jóvenes que confiere el gobierno chino. Le fue concedido a un esfuerzo conjunto que vienen haciendo el famoso científico Günter Pauli y la abogada, artista Catherine Bach. A mí me da mucho gusto saludarla hoy en Mujeres de Ataque y decirle primero que todo, felicitaciones. Ese es, en la industria editorial del mundo, uno de los premios más codiciados y cotizados. Felicitaciones y bienvenida. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Realmente me siento muy orgullosa como colombiana de haber sido parte de este proceso tan interesante en la China y haber logrado que 216 libros ganaran este premio. Oigan ustedes, no es por un libro, no es por una obra. Han publicado con unos tirajes millonarios 216 títulos, 216 obras de Günter Pauli y Catherine Bach sí, para educación ambiental en la China. Para educación ambiental, emprendimiento y educación en la ciencia del futuro. Queremos que los niños en la China y en el mundo aprendan no solamente a apreciar la naturaleza, a reconectarse con la naturaleza, pero también queremos crear una generación de jóvenes emprendedores del presente y del futuro que vayan dentro de ese modelo de desarrollo sostenible. ¿Qué es la ciencia del futuro? La ciencia del futuro implica utilizar los desechos de las industrias de una manera creativa para no tener que seguir explotando la naturaleza de la forma en que lo venimos haciendo o sobreexplotando la naturaleza. Es reinventar, por ejemplo, las soluciones de determinados sectores, pero con una visión sistémica. Es decir, analizando las implicaciones que esas invenciones pueden tener en otros sectores de la naturaleza. Tengo en mis manos las fábulas de Günter para no parar nunca de soñar, y esta se refiere al agua. Es una edición espectacular, esmeradísima, diseñada, diagramada e ilustrada, página por página, por Catherine, que es, como decía, abogada, ambientalista y artista. Y menciono el libro no solo por la belleza de la edición, sino porque aquí también está, como ejemplo claro de lo que estabas diciendo, la reutilización. Este papel, ¿cómo describírselo a los televidentes? No es un papel que viene de la madera. No, es papel piedra. Es un papel que no ha utilizado una sola gota de agua, una sola hoja, y es un papel que se produce de los residuos del sector minero y de botellas de plástico recicladas, que es como el agente que une las pequeñas micropartículas de piedra. Si ustedes ven, la impresión es absolutamente impecable y el papel tiene una textura muy especial y tiene esa característica, ni una gota de agua. No, no tiene. Ni una hoja. Ni una hoja, no. Todo reciclado, reutilizado. Reutilizado. Es la reutilización de estos, como llaman estos tailings, o estas montañas de desechos que se generan del sector minero, que son un encarte para el sector minero. Se limpian estos desechos, estas montañas de micropiedras, y se produce papel. Este papel se puede hacer en nuestros países de América Latina, donde está NTN, donde está RCN, lo pueden hacer en México, lo pueden hacer en Centroamérica, lo podemos hacer en Colombia. Claro que sí, siempre y cuando el tamaño de esas micropartículas, desechos del sector minero, coincida, digamos, con los requerimientos de la tecnología, pero en la mayoría de los casos en el mundo donde se ha estudiado ha sido factible utilizar estas micropartículas, y siempre y cuando se tengan botellas de plástico recicladas, pero creo que eso es lo que abunda en el país y en el mundo.
Gunther Pauli ha sido uno de los pioneros en la construcción de conciencia sobre la necesidad de vivir con cero emisiones, y sus huellas de reflexión y también de movimiento intelectual en estas áreas se ha expresado, entre otras cosas, en el movimiento SERI, en el bellísimo pabellón SERI que se hizo para la Exposición Universal, en el pabellón SERI que está en el eje cafetero. Esta es una tarea para transformar la mentalidad en un planeta que se nos va a destruir si no tomamos acciones de fondo. De acuerdo, Juan, pero por eso es tan importante el papel de los niños y de los jóvenes. Y por eso he creado lo que se llama la generación RE, el movimiento RE. Generación RE. RE. ¿Y qué es la...? La generación RE es una generación de jóvenes y niños que están dispuestos a repensar en el planeta. Repensar en el planeta. Replantear las tecnologías. Repensar, replantear. Replantar también. Replantar. Reforestar. Reforestar. Reciclar. Reciclar. Reusar. Reusar. Respetar al planeta y a los demás. Respetar. Esa es la generación RE. Esa es la generación RE. Y ese es el propósito, digamos, pedagógico y cultural del esfuerzo que están haciendo con sus libros, con su obra. Claro que sí, porque lo que buscamos es inspirar a estos jóvenes y niños no solamente a que sean los emprendedores del presente y del futuro, sino que se sientan parte de esta generación que puede jalonar a todas las otras existentes, como la generación X, los centennials, los millennials, los baby boomers, la generación del silencio, todas esas generaciones que de alguna manera están tan marcadas por ciertos hábitos y conductas, pero los jóvenes y niños de esta generación RE pueden jalonar, pueden incentivar, pueden guiar a los adultos para que todos seamos un agente de cambio, todos podemos ser agentes de cambio. Cuando uno oye lo que está pasando en el mundo y ve debates como el que se plantean, por ejemplo, en Estados Unidos, sustrayéndose del Acuerdo de París, o los negacionistas del cambio climático, piensa que no ha sido suficientemente fuerte el sacudón y que todavía hay una terquedad en muchos sectores al no entender que el planeta está amenazado. De acuerdo, pero por eso cada vez soy más consciente de la importancia de las acciones de los individuos. Es decir, las negociaciones internacionales son muy complejas, hay muchos elementos involucrados. Bueno, pero tú fuiste negociadora internacional a nombre del gobierno de Colombia desde el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabes cómo se mueven las negociaciones internacionales? Y parece que fueran a otro ritmo frente a las urgencias. Claro, porque es que esas negociaciones siempre están atadas a otras negociaciones y a otros tratados. Por eso son tan lentas, pero cada uno de nosotros, tú, yo, cualquiera de los que estamos acá en el estudio, cualquier persona en el mundo puede ser un activista, y no lo digo desde el punto de vista extremo. Voy a poner un ejemplo, en el caso del movimiento de Greta Thunberg, que ha sido un movimiento muy interesante. Si cada uno de esos jóvenes que sale a protestar sembrara un árbol, que puede costar $1, puede costar $2, el impacto de las manifestaciones no solo se quedaría en algo de carácter político, pero también en algo desde el punto de vista práctico. Y ahí es hacia donde tenemos que ir. Tenemos que ser pragmáticos, todos tenemos muchísimo por hacer, y con tan solo plantar un árbol podríamos generar un impacto positivo en la disminución de los gases de efecto invernadero. ¿Será que esto va a tener salvación, Catherine? Yo soy muy positiva, soy optimista. Yo creo que sí, siempre y cuando reconectemos a los seres humanos con la naturaleza. Ese punto es clave, sí, de la generación RE y para la nuestra, porque esa conexión también se rompió. La urbanización creciente, el consumo frenético de los combustibles fósiles, la cultura de todo lo desechable y también la vida urbana fue rompiendo raíces, desarraigando a la gente frente a su potencia natural. Estoy de acuerdo, y en eso me encantan las palabras de Manuel Rodríguez Becerra, que oí hace poco,
y decía, la mejor educación en sostenibilidad es aquella que ponga en contacto a los niños y jóvenes con la tierra, con el campo, con los parques nacionales. No podemos procurar que los niños entiendan lo que es medio ambiente si no saben de dónde sale una zanahoria, si no han cultivado, si no han plantado, si no... Y esa fobia que tenemos ahora frente a todo lo que tiene que ver con la naturaleza demuestra una gran desconexión. Catherine, y es espectacular ver lo que ocurre cuando a un grupo de niñitos y niñitas urbanos los llevan a una experiencia campestre. Cómo sus caras brillan, sus ojos brillan, cómo empiezan a descubrir algo que es maravilloso, que quizás es el primer paso para esa reconexión. Claro, y tenemos realmente que hacerlo mucho más. Tenemos que llevar a nuestros hijos al campo. Las escuelas, los colegios, las universidades tienen que hacer trabajo de campo con los estudiantes, porque en la medida en que no lo hagamos, esa desconexión cada vez va a ser mayor y mayor. Catherine, lo hemos dicho, es abogada, ha sido negociadora internacional, es artista, tiene este trabajo maravilloso con los libros, pero también desarrolló una actividad en la que está graduada y certificada de alto riesgo. Yo no sé bien cómo traducirlo al español, pero es manejadora de culebras. Y no me refiero a las culebras como las cuentas que todos tenemos, todos somos de alguna manera expertos en lidiar culebras, pero estas son culebras de verdad, cobras, culebras venenosas, producto de su vida en muchos lugares del planeta y particularmente en África. Ya regresamos con nuestra manejadora de culebras, ambientalista y abogada, Catherine Bach, aquí en Mujeres de Ataque. Regresamos, es indispensable salvar este planeta y no lo vamos a poder hacer si no hay desde la infancia una educación reorientada que permita que nuestros niños y jóvenes se vuelvan a conectar con la naturaleza. Y ese es uno de los propósitos de vida y de vida profesional de Catherine Bach. Así lo ha hecho en muchos países del mundo. Y les decía al terminar el segmento pasado, eso no es solo algo que dices para los libros o para las conferencias, sino es algo que has vivido, una relación muy especial con la naturaleza en tu vida en África, en tu vida en otros países, para reconectar con el planeta. Sí, yo creo que he sido muy afortunada de poder vivir la naturaleza desde otra dimensión. He tenido experiencias extraordinarias como convertirme en una manejadora de culebras, como tú lo decías, y afrontar un miedo, porque obviamente cuando uno está al frente de una cobra o de una mamba, pues lo primero que... Esos son animales venenosos. Son venenosos, o sea, te matan en 2 horas. Te llega a picar la cobra y te mueres. En 2 horas te mueres. Pero ¿cómo es convertir ese temor a la naturaleza en una oportunidad para afrontar ese temor de una manera distinta y acercarte a ellas y aprender a ubicarlas en su entorno natural de nuevo? Eso fue porque además las cobras literalmente se metían a tu casa. Sí, tuvimos experiencias con serpientes venenosas, con mambas, con cobras. Que se metían a tu casa dentro de los juguetes de tus niños. En la caja de juguetes de mis hijos había una cobra un día, sí. Había una cobra. Había una cobra. ¿Y cómo es el proceso para entender las cobras y para manejarlas entrenándote con maestros? Sí, claro, estuve en un curso con maestros especializados porque yo quería entender por qué llegaban tantos serpientes venenosas a la casa y ahí es donde hice la conexión. Les gusta la calefacción en el piso en el invierno, ellos están buscando el calor, les gustan los lugares frescos durante el verano y curiosamente también me enseñaron que les encantan las vibraciones de la música clásica porque ellas se mueven mucho por vibraciones. Qué interesante. Ustedes ponían música clásica en la casa y eso atraía... Bueno, es un poco el cliché de que con una flauta se encanta la cobra. Pero la cobra se encanta es más por el movimiento que por la música. Por sí, o sea, es una mezcla. Por la vibración. Es por la vibración y por el movimiento del flautista. Pero
el mensaje acá, independientemente que además que asumí un riesgo muy grande al tomar el curso, es que debemos afrontar nuestros miedos a la naturaleza de una manera distinta. Es que ese curso no se habilita. El que se rajó en ese curso se murió. Sí, sí. Mi hermano casi me ahorca cuando supo que yo iba a hacer el curso. Me decía, pero ¿cómo es posible? Tiene 2 hijos y va a asumir este riesgo. Sí. Catherine, pero además has ido más allá y has estudiado y has trabajado en temas de comunicación animal. Sí. ¿Cómo es eso? En Sudáfrica tuve la oportunidad de conocer a Anna Breidenbach, que es una de las... Ana Breidenbach. Breidenbach es una de las gurús en el mundo de comunicación telepática con animales, además que ha logrado... Comunicación telepática con animales. con animales. Seres humanos que telepáticamente se comunican con animales. Con animales. Y Ana ha demostrado con documentales muy serios que se pueden encontrar en YouTube y en muchísimas partes en Internet. Que Ana Breidenbach. Breidenbach es maravillosa y le muestra a uno que efectivamente si uno tiene ese don se puede comunicar con los animales. Yo no lo tengo, yo creo que aunque traté de hacer el curso y aprendí muchísimo, yo creo que ese don como Ana no lo tengo. ¿Y cómo funciona? ¿Hay una conexión con el animal? Hay una conexión con el animal y lo que ella decía es que le venían a la mente imágenes de lo que el animal le quería expresar. Hay una historia de ella con una pantera negra que habían rescatado. Eso no de un es circo. jugando en la casa con el gatico o con el perrito. Ojo, pantera negra. Una pantera negra y los que habían rescatado la pantera de un circo estaban muy preocupados porque la pantera era muy agresiva. Y Ana, sin tener conocimiento de la historia de la pantera, y eso está documentado, se comunica con la pantera y le dice a los dueños de la reserva que esta pantera tiene 2 preocupaciones. Una, que cuando llegó a la reserva, llegó con 2 leones pequeños. 2 cachorritos. 2 cachorros de león y que ella sabe que se los llevaron y le quedó como la angustia de qué había pasado con ellos. Y segundo, que no estaba contenta con el nombre que le habían dado en el circo. Y Ana le cuenta a los de la reserva y los de la reserva empiezan a llorar porque ella no tenía el conocimiento pues ella no sabía nada de esta pantera. Y resulta que efectivamente la pantera había llegado con 2 cachorros de león a la reserva, pero no habían tenido los recursos para mantenerlos y los habían mandado a otra reserva, pero que estaban bien, que los habían cuidado, que ella le contara a la pantera lo que había sucedido. Y por otro lado, el nombre, le pusieron Diablo en el circo, que a ella no le gustaba ese nombre y quería que se lo cambiaran. Y decidieron ponerle Spirit, espíritu. Espíritu. Y en el documental se logra ver, después de que ella se comunica con la pantera y le dice, los cachorros de león están bien, no te preocupes. Y por otro lado, desde hoy te vamos a cambiar el nombre. Y el cambio de comportamiento de la pantera fue impresionante. Total. ¿Los animales piensan, los animales sienten? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y tienen pensamiento? Yo creo que sí, lo que pasa es que estamos tan desconectados que nos cuesta trabajo entender eso. Además que estoy leyendo un libro maravilloso sobre ecolingüismo. Ecolingüismo. Sí, son todas esas historias que tenemos a través de los años que nos han de alguna manera desconectado con la naturaleza, como el simple hecho de pensar que somos dominantes y que no pertenecemos a los ecosistemas, sino pertenecemos a las otras especies. Somos una especie con capacidad de dominación. Nos creemos superiores. Superiores, y al creernos superiores nos creemos con el derecho de explotar la naturaleza y eso genera las consecuencias que hoy en día estamos viviendo. Claro. Y por eso la responsabilidad... Las consecuencias son la degradación ambiental, el cambio climático, la destrucción de la naturaleza, porque nuestra especie se ha creído más que las demás. Más que las demás. Y hay otras historias que también han contribuido a esa desconexión de la naturaleza y por eso creo la importancia de los medios y de las historias y del lenguaje para que empecemos a cambiar nuestra actitud frente al manejo de los recursos y de los 5 reinos de la naturaleza, porque es que siempre nos imaginamos las plantas y los animales
pero nos olvidamos que también las algas y los hongos y las bacterias son parte integral de los ecosistemas y de este balance que necesitamos para tener un planeta sostenible. Catherine Bach, yo también creo en la necesidad de lograr esa reconexión. Yo también creo que es una paradoja inmensa que esta especie humana nuestra, que ha podido inventar casi todo, resolver casi todas las preguntas, no sea capaz de cuidar su propia casa. Yo también creo que los animales sienten, que los animales piensan, y yo también creo que esa reconexión es indispensable. Hago propias las palabras de Catherine, no solo para los niños, para todos nosotros. Sí, y aunque a veces nos sentimos muy agobiados y atormentados por los malos caminos ambientales, oír a alguien como Catherine, que trabaja todos los días de su vida desde una perspectiva científica en estos temas, nos devuelve la esperanza. Ojalá, Catherine, que esta humanidad haga el giro, que nuestra especie humana logre salvarse salvando el planeta. Sí, pero depende, como decía, de cada uno de nosotros. Yo soy optimista, creo mucho en los niños y en los jóvenes, creo que ellos están en otra dimensión, en sus hábitos de consumo, en el uso de los plásticos, en el reciclaje, y ellos van a ayudarnos a los adultos, digamos, a reenfocarnos, pero depende de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros lo puede lograr. Todos. Y ahí es donde recalco la importancia de creer en nuestras fortalezas, en nuestros sueños, y hacer desde nuestras fortalezas lo mejor para el planeta. Todos podemos hacer algo, todos, todos. Una mujer de ataque, inspiradora y luchadora por la construcción de un mundo mejor. Catherine, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer haberte tenido aquí. Gracias, gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en Mujeres de Ataque. Que tengan todos una feliz noche.